o de compuestos. Entonces, a veces como que hay una confusión. Por favor, tengamos bien claro esto. Están los elementos, estos se unen y forman compuestos químicos. Estos forman minerales y los minerales forman a las rocas, ¿verdad? Esa es la secuencia normal y natural, ¿verdad? Entonces, observemos este cuadro. Este cuadro también lo tienen ustedes en el libro. Ahí tienen ustedes que existen 8 elementos o iones que son los más abundantes en la corteza terrestre. Obviamente, estudiamos la corteza porque es ahí donde se deposita, donde se almacena el agua subterránea, ¿verdad? No nos interesa ni el manto ni el núcleo en este caso. Observen entonces que el oxígeno tiene casi 92% en volumen, el silicio 0.8, el aluminio igual, el hierro 0.7, el calcio 1.4, sodio 1.6, potasio 2.1 y el magnesio 0.6, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de óxidos o porcentaje en peso en un óxido, observamos nuevamente que es el óxido de silicio el que más abunda, con 55.2%. Luego le sigue el óxido de aluminio con 15%, el óxido férrico con 2.8%, el óxido ferroso con 5.8%, óxido de manganeso 0.2%, de magnesio 5.2%, de calcio 8.9%, de sodio 2.9%, de potasio 1.9% y de titanio 1.6%. Y llegamos a lo que son los minerales, el porcentaje en volumen. Observen ahí. Hablamos de plagioclasas. ¿Qué son las plagioclasas? Las plagioclasas son los feldespatos de sodio y los feldespatos de calcio, ¿sí? Que se agrupan como plagioclasas. Y por aparte tenemos los feldespatos de aluminio o feldespatos alumínicos o potásicos, que constituyen el 12%. Entonces, observen ustedes que los feldespatos, tanto los alumínicos de potasio y las plagioclasas, con el cuarzo constituyen o forman o son los minerales más abundantes en la corteza. También tenemos los piroxenos en 11%, las micas en 5%, anfíboles también 5%, olivino 3%, arcillas 4.6, calcita 1.5 y dolomita 0.5. Hay quienes ahorita se estarán preguntando, la puchica, pero ¿qué pasa si yo ya gané químicas? Yo ya no quería estar viendo elementos, compuestos. ¿Qué pasó aquí? Sí, disculpen, miren, la química y la matemática sirven para toda la vida. El que no le gusta química o matemática ya se fregó, porque siempre van a estar en cualquier rama, en cualquier curso, ¿verdad? Entonces, en este caso, no es por estarlos fregando, sino que cuando hablamos de agua subterránea, recordemos, vamos a tener un agua que está almacenada, que se mueve o se desplaza a través de los poros o de las grietas de las rocas, en otras palabras, que arrastra, que se carga de iones, de compuestos químicos y de minerales. Entonces, el agua subterránea, por eso es que va a tener diferente quimismo. A veces hay aguas que tienen mucho calcio, por ejemplo, en calizas, o aguas que tienen, por ejemplo, mucho silicio, aluminio, hierro, por ejemplo, rocas volcánicas, ¿verdad? Entonces, acá no solo importa la parte de cantidad de agua, como vamos a ver después, sino de calidad del agua, ¿verdad? Por eso es desde que tenemos que estar claros en el quimismo del agua, ¿verdad? Entonces, existen varios grupos de minerales. Los minerales, ustedes tienen una tabla o un cuadro 2.2 en la página 19 de su texto. Y ustedes pueden ver ahí, yo por lo menos lo tengo aquí a la par,
¿Qué tenemos? Elementos nativos, tenemos sulfuros, arseniuros, teluros, óxidos, hidróxidos, aluros, carbonatos, nitratos, fosfatos, sulfatos, boratos, vanadatos, tuxtatos, molibdatos y los silicatos. Los silicatos es el grupo mineral, ojo, silicato es un grupo mineral, ¿verdad? Así como hablamos de carbonatos, sulfuros, etc. Entonces, los silicatos es un grupo mineral que obviamente agrupa lo que son los minerales más abundantes en la corteza terrestre o los minerales formadores de roca. Por ejemplo, el que más abunda, el que generalmente siempre va a estar presente es el cuarzo, como el que aparece acá en la diapositiva, de forma transparente. También otros minerales silicatados importantes son los anfíboles, por ejemplo, la horblenda, que es de color negro, o bien propiamente un anfíbol de color verde. Generalmente estos minerales los miramos en el laboratorio. Ahora nos va a tocar estarlos viendo acá en foto, ¿verdad? Pero ni modo. Hablábamos de los feldespatos, hablábamos que se agrupan en feldespatos de calcio y sodio, como las plagioclasas, de color blanco acá. Y por otro lado tenemos los feldespatos de potasio y de aluminio, por ejemplo, la ortosa u ortoclasa, como quieran llamarle, ¿verdad? De color beige, por ejemplo, acá, ¿sí? Que también son muy abundantes en la corteza terrestre. Otros minerales importantes, las micas. Aquí es importante separar que existen micas blancas, como la muscovita, y por otro lado, las micas negras, como la biotita. Y entonces ya podemos hablar un poquito de rocas ígneas. Estas rocas, recordemos, son las que se forman por solidificación o cristalización de magmas cuyo origen es el interior de la Tierra, en la corteza o en la parte superior del manto. Y tenemos dos tipos de rocas ígneas. Por un lado, las extrusivas o volcánicas, como el basalto, la andesita, la dacita, riolita, pómez, obsidiana, toba, ceniza volcánica, etcétera, ¿verdad? Y las intrusivas o plutónicas, como el granito, diorita, gabro, peridotita, dunita, pegmatita, por ejemplo. Todas estas rocas son muy abundantes acá en Guatemala, ¿sí? Y en la región de Centroamérica, por ejemplo, ¿ok? Entonces, muchas de estas rocas están fracturadas en nuestro medio, en nuestro país, y constituyen acuíferos, ¿sí? Este cuadro también lo tienen ustedes, su texto, y es un cuadro que se presenta en la página 24. En ese cuadro, o este cuadro más bien, nos ayuda a diferenciar y a clasificar a las rocas ígneas. Por un lado, pueden observar ustedes, tenemos las rocas volcánicas y por otro lado acá tenemos las rocas intrusivas. Importante, acá tenemos los minerales, el cuarzo, los feldespatos de potasio u ortosa, las plagioclasas, las sódicas por este lado izquierdo, las cálcicas hacia este lado derecho, la biotita, que es una mica, aquí también podemos meter la muscovita, por ejemplo, la horblenda, que es un anfíbol, los piroxenos y el olivino, ¿verdad? Y observen ustedes acá algo interesante, que acá tenemos la clasificación de las rocas y entonces podemos ver qué tipo de rocas. Permítanme. ¿Qué tipo de rocas podemos clasificar de acuerdo a la familia? Observen ustedes. Estas rocas del lado izquierdo, que estoy achurando con rosado o magenta, como quieran llamarle,
pertenecen a la familia de la riolita, hablando de rocas volcánicas, o a la familia del granito, hablando de rocas intrusivas. En otras palabras, ya sea una riolita o sea un granito, ¿qué minerales podemos esperar que tenga la roca? Cuarzo, ortosa, plagioclasa sódica y micas, ya sean muscovitas o biotitas. ¿Sí? Por ejemplo, si nos vamos al otro extremo, vayámonos al lado derecho. Y acá, ¿qué vamos a obtener? Tenemos en rocas volcánicas la familia del basalto, ¿sí? Y en rocas intrusivas la familia de la peridotita y la dunita. La pregunta acá es, ¿qué minerales van a estar constituyendo estas rocas? Observen ustedes, vamos a tener plagioclasas cálcicas, vamos a tener también olivino, piroxenos y podemos también tener un poco de anfíboles, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros logramos identificar los minerales y saber más o menos el porcentaje, aunque eso ya es un poquito más difícil, podemos nosotros entonces separar lo que son las familias de rocas. Y en medio nos va a quedar la familia de las andesitas y las dioritas, ¿sí? Entonces aquí podemos tener un poco de cuarzo, podemos tener un poco de feldespato de potasio u ortosa, plagioclasas, micas, anfíboles, piroxenos, ¿verdad? Puede haber incluso un poquito de olivino y puede también haber un poquito de plagioclasa cálcica. Entonces aquí obviamente cuando hablamos de la familia de las andesitas y la diorita, pues los minerales pueden ser mucho más abundantes, ¿sí? Entonces, esto es parte de lo que se les da en el laboratorio. Por un lado, los minerales. Por otro lado, las rocas ígneas, las rocas metamórficas, las rocas sedimentarias. Lamentablemente, pues nos toca ahora, como les decía, estar de una forma virtual, observando solo diapositivas, no teniendo las muestras en mano, pero ¿qué se le va a hacer, verdad, compañeros? Ahí sí que, ¿para dónde, verdad? Algo importante que también tenemos en este cuadro es la textura de las rocas. Por ejemplo, acá hablamos en rocas volcánicas de texturas afaníticas y en rocas intrusivas de texturas faneríticas. Cuando hablamos de texturas afaníticas, se refiere a que no existen minerales grandes que puedan ser observados a simple vista, mientras que las texturas faneríticas, los minerales son bastante grandes y se observan a simple vista. Por otro lado, nosotros en el lado, o este cuadro en el lado izquierdo, presenta rocas claras y al lado derecho presenta rocas oscuras por la misma composición mineral. En otras palabras, al lado izquierdo, nosotros vamos a tener principalmente elementos o compuestos químicos a base de silicio, aluminio, sodio, ¿ok? Y en el lado derecho vamos a tener elementos o compuestos químicos a base de hierro, magnesio, calcio. Entonces, ¿qué nos da esto? Nos da esto una coloración clara en el lado izquierdo, una coloración oscura en el lado derecho y también un peso específico mayor en este lado derecho. En otras palabras, estas rocas oscuras, como el basalto, la peridotita, la dunita, por ejemplo, tienen mayor densidad o pesan más, mientras que estas rocas, como la riolita o el granito, por ejemplo, tienen menor densidad o su peso es menor. Vuelvo a repetir, todo eso es muy bonito verlo con muestra en mano, verlo en el laboratorio, probarlo, ¿verdad? Pero lamentablemente no se puede. Bueno, entonces ahora vamos a seguir
con lo que son las formaciones de las rocas ígneas. Por ejemplo, hablamos de rocas volcánicas, lógicamente, las que se forman a partir de un volcán, ya sea porque la lava asciende en un cráter y se derrama como lavas propiamente, o bien porque existen fracturas en donde existen derrames lávicos, no necesariamente un volcán, ¿verdad? Y por otro lado, hablamos de rocas intrusivas, ¿sí? De rocas intrusivas, que son las rocas que se enfrían y se solidifican bajo la superficie terrestre. ¿Bajo cuánto? Se pueden solidificar a 3, 5, 10 kilómetros abajo de la superficie terrestre, ¿sí? Y entonces van a formar ciertos cuerpos intrusivos como el batolito, los diques, los lacolitos, los stocks, ¿sí? Y entonces acá todas estas rocas son propiamente rocas, les decía, de textura fanerítica. En otras palabras, que los cristales de los minerales se van a observar a simple vista porque van a ser grandes. Mientras que las rocas volcánicas generalmente presentan este tipo de textura, es decir, afanítica, donde no existen cristales grandes. Y cuando se dan algunos cristales grandes, a esta le podemos llamar textura afanítica porfirítica. Estos términos, compañeros, para los que no han llevado geología, para los que digamos ahorita es primera vez que los escuchan, pueden revisarlos en el texto, ¿verdad? Ahí está bastante mejor explicado, lógicamente, ¿verdad? Todo lo que se refiere a las texturas, a la composición mineral, etcétera, ¿verdad? Se me olvidaba. Acá tenemos las llamadas rocas hipoabisales. Estas rocas, obviamente, ni son volcánicas ni son intrusivas. Son rocas que se forman próximas a la superficie terrestre, específicamente de algunos diques, de algunos stocks, de algunos lacolitos, por ejemplo. Y estas rocas, observen ustedes acá, poseen también texturas particulares, que a veces puede ser propiamente afaníticas, porfiríticas como estas, o bien faneríticas como esta otra, ¿sí? Entonces, ese es a veces una mezcla, ¿verdad? Pero es importante a veces diferenciarlas. ¿Por qué? Porque el agua subterránea no va a estar solo en la superficie propiamente, ¿verdad? El agua subterránea puede profundizar muchos metros o a veces kilómetros bajo la superficie terrestre. Aquí, por ejemplo, una diapositiva donde se presenta el granito. Observen, es una roca clara compuesta de cuarzo, de feldespato potásico, o sea, la ortosa, por ejemplo. A veces algunas micas, ¿sí? Aquí nuevamente el granito. Aquí están los cuarzos, por ejemplo, muy evidentes, de color claro o blanco. Ya esta es una foto un poquito más a detalle. Observen ustedes, todos los blancos son cuarzos, ¿verdad? Tenemos ahí algunos feldespatos potásicos y esos negritos son seguramente micas, por ejemplo, ¿verdad? Y por otro lado, les decía, las rocas volcánicas, que generalmente las asociamos con un volcán o la salida de material de un volcán. Ojo, estoy hablando de salida de material. ¿Por qué? Porque no necesariamente es la lava que sale de un volcán. Claro está. La lava es común que salga y se deslice a través de una falda volcánica. Pero importante, compañeros, aquí en Guatemala existen muchas rocas que se han formado de las llamadas nubes ardientes que arrojan bloques como bombas volcánicas, arrojan gravas, arrojan arenas, arrojan limos y arcillas que se les llaman nube de cenizas, por ejemplo, y van a formar un tipo especial de rocas que se llaman rocas piroclásticas. Vamos a ver eso ahorita. Y por otro lado tenemos las lavas propiamente que van a formar los basaltos, las andesitas, riolitas, etcétera, ¿verdad? Aquí lo típico, les decía,
Las lavas, ¿sí? Por derrames propiamente lávicos. Ahí está el volcán de fuego, ¿verdad? De Pacaya, Santiaguito, por ejemplo, Santa María. Las lavas que estas son ya de Hawái, por ejemplo, las Hawái que ya salen expulsadas propiamente de fracturas. Acá tenemos, por ejemplo, ya lava solidificada. Estas ya forman aquí, por ejemplo, basaltos. Observen ustedes lo bonito de esto, o lo típico de estos basaltos es que son columnares, ¿sí? Que generalmente tienen 5 o 6 lados, ¿ok? Pero es interesante que se forman en columnas, ¿ok? Como aparecen acá, por ejemplo. Les decía, importantísimo aquí para el país, para Guatemala, para la región, lo que son los materiales piroclásticos, que se forman por nubes ardientes, por explosión de una caldera volcánica, por ejemplo, que arroja materiales de todo tamaño, bloques métricos de 5, 2, 3 metros, arroja grava, ¿sí? Centimétrica, ¿no? Arrojan arenas, arrojan limos, arrojan arcilla muy fina, por ejemplo. Pero todos estos materiales se van a depositar y al final de cuentas forman rocas o forman materiales importantes desde el punto de vista también hidrogeológico. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, las rocas piroclásticas. Tenemos que existe un vulcanismo y se pueden dar dos tipos de piroclastos o generación de piroclastos. Uno de tipo fisural y otro de tipo cratérico, por ejemplo. El de tipo fisural es el depósito generalmente caliente que nos va a dar avalanchas, se nos forman en nimbritas, por ejemplo, ¿sí? Y flujos pumíticos. Las de tipo cratérico son aquellas que su depósito es más frío y nos forman principalmente tobas volcánicas, ¿ok? Y estas generalmente sufren una erosión, transporte y nos van a formar también rocas sedimentarias del tipo vulcarenita, por ejemplo. Vuelvo a insistir, todo esto lo miramos a nivel de laboratorio con muestra en mano allá en la zona 12, lamentablemente no es el caso ahora, ¿verdad? Tenemos los basaltos, por ejemplo, acá, y algo importante, los basaltos como tal o las rocas ígneas como tal son rocas muy duras, son realmente materiales bastante densos. ¿Qué es lo que pasa? Debido a la sismicidad que hay en la región, se forman fracturas o estas rocas están fracturadas y es a través de estas fracturas por donde se puede almacenar y también desplazar el agua subterránea. Esto es realmente ya el aspecto aplicado de una geología, ¿verdad? Porque esas fracturas van a guardar agua subterránea. Aquí, por ejemplo, la cita fracturada también. Y todas estas fracturas, sean milimétricas o centimétricas, van a almacenar y a desplazar agua subterránea y van a formar acuíferos a final de cuentas. Aquí, por ejemplo, tenemos piroclastos, ¿verdad? O también se les llaman tefras o arenas volcánicas, por ejemplo. Como les decía, esto es muy típico de los valles, Valle de Ciudad Guatemala, Valle de Chimaltenango, Valle de Quetzaltenango, San Marcos, Jutiapa, Asunción Mita, Jalapa, por ejemplo, ¿sí? Y entonces es bien importante. ¿Por qué? En algunos casos forman acuíferos, pero más importante aún, generalmente son materiales permeables que permiten la infiltración del agua de lluvia, ¿sí? A estratos más profundos. Y entonces estos materiales son materiales infiltrantes o materiales que permiten la infiltración y percolación del agua. Ingeniero, una consulta. ¿Sí? Disculpe. Digamos, en la presentación anterior, se mostraba ahí material de tipo, bueno, arenas volcánicas, ¿va? Sí. Y No, digamos, no. Aparte son las arenas fluviales allá en la costa sur, ¿va? ya.
Esta sí es arena volcánica, piroclasto. Piroclasto. Aparte es la arena que está allá en la costa sur. ¿Sí? La arena que ha sido erosionada. Y digamos, en ese tipo de, Esta, la vulcanita. porque nosotros estamos viendo este depósito pumítico o depósito de toba, pero ellos sufren, ¿verdad? Todos los volcanes, recordemos, ¿verdad? Año con año viene la época lluviosa. ¿Y qué ocurre? Acarrea un montón de sedimento y se va a depositar a las partes de la costa sur. ¿Verdad que sí? Esas son arenas propiamente o gravas, pero esas son de origen fluvial. ¿Estamos claros? Correcto. Y entonces ahí es donde tenemos que tener más cuidado al momento de hablar de conservación de los acuíferos, ¿verdad? Porque podrían ser zonas de recarga o son zonas de recarga. ¿Dónde serían zonas de recarga? En esa, por ejemplo, ahí porque tiene capacidad de infiltración. Ah, sí, 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 correcto. Esto, lo que les decía yo, los piroclastos, muy importante, porque son muy abundantes en el país y en la región. Y entonces tienen capacidad de infiltración y se presentan generalmente en valles, pero también se pueden presentar en laderas o en partes altas de montañas. Y por eso es lo importante identificar al final las áreas de recarga para conservarlas o manejarlas de una forma especial, ¿verdad? Es cierto. ¿Otra duda, compañeros, por ahí? Ingeniero, disculpe, entonces en esta área que se conoce ahora como zona cero, ahí encontraríamos de este tipo de material. ¿Cuál es la zona cero? Aquí del lado yendo de Antigua para Escuintla, donde fue la tragedia del volcán. Ah, bueno, ahí recordemos lo que pasó fue una avalancha. Ujú. Ahí lo que hubo fue avalancha propiamente, no, digamos que lo que pasó ahí es de que material que tenía la ladera o la parte superior del volcán, producto también del agua, ¿sí? Entonces, por gravedad, desplazó los materiales hacia la parte baja, ¿ya? Entonces ahí realmente lo que tenemos es una mezcla, por ejemplo, lodo le llamamos, ¿verdad? Porque ahí va un poco de limo, de arcilla, de arena y van bloques de roca también, ¿verdad? O sea, bloques métricos, ¿verdad? Y que aparte, pues, todo eso sepultó esas partes bajas, ¿verdad? Todas esas partes bajas en la ladera o en la parte más bien final de una de las laderas del volcán, ¿sí? Ese ya es una avalancha, ¿sí? Esa sería una avalancha. Dije, con relación a eso que está hablando, Aquí se puede entonces, ver, perdón, aquí se puede ver, perdón. Miren, esto se explota y forma una nube ardiente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, creo que la mayoría de ustedes conoce el lago de Atitlán o Sololá, pero principalmente el lago de Atitlán. El lago de Atitlán es una antigua caldera volcánica. Esa caldera volcánica hizo una explosión, obviamente mucho mayor que esta. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos de los materiales fueron a depositarse en Sudamérica. Por ejemplo, en Chile hay muchas de esas cenizas y arenas que explotaron de aquí del lago de Atitlán. Para que me comprendan, pues, que pueden viajar varios miles de kilómetros y es una explosión grande. Ok, observen aquí, aquí se forma una avalancha, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? En esta parte. O bien acá está dirigida también una cierta cantidad de material hacia la ladera, ¿va? En lugares
o laderas específicas, ¿sí? Y aparte de este material que yo les estoy hablando, el que se va por el aire, que son los piroclastos. ¿Está más o menos claro o no? Inge, a mí me surgió una duda. Entonces, en estas avalanchas que se dan por estas explosiones, se podría decir, el material que es depositado a través de toda la avalancha es un material permeable o impermeable. Generalmente es impermeable. ¿Por qué? Porque generalmente la avalancha también lleva mucho contenido de agua o humedad. Y la avalancha entonces lleva material de todo tipo, hablando desde el punto de vista granulométrico. Pero la avalancha entonces se compone generalmente de, de su matriz, ¿sí? De, de lodo. Este lodo no es más que arcilla y limo, ¿sí? Y un poco de arena también. Estos materiales, sobre todo la arcilla y el limo, pues recordemos, son muy finos y van a formar materiales impermeables, ¿verdad? ¿Qué podría llegar a constituir, por decir algo, un acuicludo? ¿Se recuerdan qué es un acuicludo? Es la formación que no permite que pase el agua, la formación rocosa que no permite infiltración. Sí, digamos, es una formación, sí, cabal, una formación impermeable, ¿verdad? Impermeable. Porque obviamente está constituida de muchos finos, principalmente arcilla. Eso es lo que causa generalmente las avalanchas, ¿verdad? Que esté constituido de materiales muy heterogéneos, porque pueden haber bloques, pero generalmente existen materiales finos, ¿sí? Que forman la matriz. ¿De acuerdo? Es como un cemento, para que me entiendan. ¿Ya? Ya, gracias, Inge. Como un concreto. Ustedes tienen en un concreto, le echan piedrín, obviamente es la grava, es el material grueso. Pero el cemento en sí, ¿qué es? Es un material fino, ¿verdad? Y el cemento, ¿qué es? Es un material impermeable. Por eso lo usamos en las terrazas, ¿verdad? ¿Ok? Es un acuicludo. Ya estamos hablando términos hidrogeológicos, ¿verdad, compañeros? ¿Sí? Ok. Right. Entonces, las rocas metamórficas, por otro lado, son las rocas que se forman por efecto de altas presiones y temperaturas que conducen a un cambio mineral y estructural en otras rocas preexistentes. Rocas ígneas, ¿verdad? Rocas sedimentarias pueden sufrir presiones y temperaturas altas y formar rocas metamórficas. Y acá tenemos dos tipos también. Hablamos de rocas foliadas, como la pizarra, la filita, el esquisto, el gneiss, la anfibolita, por ejemplo. Y las no foliadas, el mármol, la cuarcita, la serpentinita, por ejemplo. Estas rocas también existen abundantemente en el país y son muy importantes. Acá tenemos un cuadro que nos ayuda a clasificar a las rocas metamórficas. Esto lo tienen ustedes en su texto en la página 33. ¿Sí? Observen ustedes acá. Tenemos las rocas foliadas por un lado y las rocas no foliadas. Las rocas foliadas, cuando hablamos de foliación, son las rocas que tienen cierta laminación. ¿Sí? Por eso se le llama foliación o a veces laminación, o que están laminadas, ¿verdad? Cuando el laminado es muy fino, hablamos de una pizarra. Esto estamos hablando en términos de milímetros. Cuando el laminado es fino, estamos hablando en términos de milímetros a centímetros, hablamos de una filita. Cuando el laminado ya es más grueso en términos de centímetros, hablamos de un esquisto o una anfibolita. Y en algunas rocas se pierde la laminación. Acá hablamos de un gneiss, hablamos de minerales grandes, por ejemplo, el cuarzo, se observa a veces grande, ¿sí? Y algo muy importante, la composición mineral. Entonces observen acá,
Tenemos nuevamente a las micas acá en color lila, al cuarzo acá en color gris, al feldespato, o los espatos en general, de color blanco, al anfíbol de color verde, al piroxeno de color celeste acá. Y acá se introduce un mineral muy abundante en rocas metamórficas, que es la clorita acá en color verde. Entonces, observen ustedes, una pizarra, ¿qué minerales puede tener? Puede tener un verde como la clorita, un lila como la mica, puede tener cuarzo o gris aquí, ¿verdad? Pero una pizarra difícilmente no va a tener ni feldespato, ni anfíbol, ni piroxeno, ¿verdad? Estamos viendo la pizarra horizontalmente acá, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, una filita. Una filita prácticamente puede tener de todo, ¿verdad? Puede tener clorita, micas, cuarzo, feldespatos, anfíboles y no, o muy rara vez, piroxenos, ¿verdad? El esquisto, ¿qué puede tener? Puede tener un poquito de clorita, micas, piroxenos, feldespatos, anfíboles, puede también tener piroxenos, ¿verdad? Y la anfibolita, pues va a estar constituida principalmente por anfíbol. Y el gneiss va a estar constituido principalmente por piroxenos, anfíboles, feldespatos, cuarzos y micas, ¿verdad? Pero miren, el gneiss difícilmente va a tener cloritas, ¿sí? Viéndolo siempre horizontalmente acá, ¿verdad? ¿Ok? Bien, entonces, insisto, esto también se mira en el laboratorio con muestra en mano y se miran los minerales, etcétera, etcétera. Lamentablemente, pues aquí es de ubicar principalmente el cuadro, ¿verdad? Y tenerlo presente. Y les decía que en las rocas no foliadas, o sea que obviamente no presentan laminación, tenemos, por ejemplo, el metaconglomerado, principalmente la cuarcita, el mármol y la serpentinita, que son bastante abundantes también en el país. ¿Qué es la importancia de estas rocas? ¿Por qué también vale la pena observarlas? Estas rocas metamórficas generalmente constituyen el basamento antiguo de la región. En este caso, observen ustedes, las raíces de montañas generalmente poseen una constitución o están constituidas por rocas metamórficas. Y el aspecto que identifica a estas rocas metamórficas es que generalmente estas rocas están como dobladas, ¿verdad? En la mayoría de los sitios que uno puede observar. Miren ustedes, generalmente las rocas están como dobladas o plegadas, ¿verdad? ¿Sí? Esto es típico de las rocas metamórficas, ¿verdad? Que poseen estratos de rocas que generalmente están plegados o doblados, ¿verdad? Dije, Sí, eso se puede ver tal vez en los cortes que hacen cuando están haciendo carreteras nuevas, que se ven como curvas. correcto, sí. Esas Así serían es. rocas metamórficas. No necesariamente. Si usted me está hablando de Chimaltenango, es de roca volcánica. Ah, ok. Pero algo así se miraría. Sí, se pueden ver las estructuras. Las estructuras son otra cosa. Por ejemplo, aquí miramos una estructura de un pliegue anticlinal, ¿verdad? Porque es convexo. Cuando la estructura es cóncava, como acá, le llamamos sinclinal. Eso lo vamos a ver tal vez el día de mañana, ¿verdad? O el lunes, ¿verdad? Sí. Pero sí, tiene razón. Se pueden observar, sobre todo en las carreteras donde han cortado y en cortes frescos se observan bastante bien, por un lado, las estructuras y por otro lado, las rocas, ¿verdad? Entonces, también el plegamiento puede ser bastante detallado o pequeño, como en este caso, observen, ¿eh? Ahí está la moneda, miren, de un quetzal, pero miren cómo se observa acá que existe un plegamiento o que la roca está como doblada también, ¿verdad? Eso es típico de las rocas metamórficas. En este caso, por ejemplo, una pizarra, ¿sí? Aquí se observa lo que decía la compañera, digamos, cómo la roca está más o menos a veces como de forma de cazuela o cóncava acá,
un sinclinal. Esto es mármol, por ejemplo. ¿Sí? Esto es mármol. O, por ejemplo, los esquistos, les decía que no se mira propiamente la laminación, pero sí se mira acá cómo la roca está doblada, cómo se presenta una cierta orientación de los estratos de roca, ¿verdad? Doblados en este caso, ¿sí? Y lo más importante entonces, ¿verdad, compañeros? ¿Qué es lo que pasa con este tipo de rocas? ¿Qué es lo que pasa con este tipo de rocas? Las rocas metamórficas debido a que son rocas que han sido recristalizadas por efecto de presión, temperatura, han sufrido ya metamorfismo, generalmente constituyen lo que son acuífugos desde el punto de vista hidrogeológico. ¿Qué es un acuífugo, compañeros? No permiten el movimiento del agua. Sería la roca, ¿no? Sería la roca propiamente. Si ustedes van a la pasta, del libro, observan que existe una roca abajo que forma el basamento, ¿sí? Ese basamento generalmente está constituido por rocas metamórficas. Ese basamento es impermeable. Ese basamento no permite el almacenamiento de agua. No permite el almacenamiento, obviamente no contiene agua. Ahí no puede haber un acuífero, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es muy importante tener claro este tipo de rocas. ¿De acuerdo? Y caemos entonces a las rocas sedimentarias, que son las que se forman de la destrucción química o mecánica de las rocas preexistentes o rocas madres y la posterior diagénesis o litificación de sedimentos. La diagénesis, entonces, recordemos que se les quede, es la litificación de sedimentos, para que me entiendan. Un saco de cemento, eso es polvo, ¿verdad? O es arcilla, es un material bastante fino. Pero si ustedes le incorporan agua, ¿qué va a pasar? Se va a litificar, ¿verdad? Y se va a poner duro. De esa forma, solo que de una forma natural, se forman las rocas sedimentarias. ¿Sí? Entonces, tenemos las rocas clásticas o detríticas, como la lutita, arenisca, conglomerado, brecha, aluvión, aglomerado. Y las rocas llamadas químicas, como la caliza, dolomía, anhidrita, diatomita y rocas fosfóricas, por ejemplo. Acá tenemos la formación de las rocas sedimentarias, lo que les decía, una roca madre tiene un ataque químico o puede ser una erosión mecánica. Y tenemos varias formas de que se dé la litificación o la formación de una roca sedimentaria. Acá tenemos un depósito directo. Observen ustedes, aquí está el silicio, es muy abundante en la corteza. ¿Y qué minerales son los que van a estar ahí presentes? El cuarzo y los feldespatos, porque son muy resistentes a la meteorización y nos van a formar rocas detríticas. ¿Okay? Por otro lado, otros materiales pueden sufrir hidrólisis y floculación. Aquí estamos hablando de elementos, por ejemplo, como el aluminio, el silicio, el potasio y los hidróxidos, ¿verdad? Y lo que nos va a formar acá son minerales arcillosos, obviamente. Nos va a dar como resultado rocas arcillosas, ¿sí? Por otro lado, tenemos la oxidación o el proceso de oxidación, en donde va a estar el hierro presente, ¿ok? Y acá tenemos el oxígeno, eso ahí está mal, es oxígeno, ¿verdad? Nos va a dar los óxidos de hierro y las rocas ferruginosas. También podemos tener la precipitación química y orgánica, en donde va a estar presente el calcio, el magnesio, el carbonato, y nos va a dar, por ejemplo, minerales como
calcita, dolomita, que pueden precipitar y formar carbonatos. Ajá. ¿Dónde se da ese proceso? O sea, por lo que entiendo, o sea, sería como la formación de un suelo, ¿no? Que se descompone la roca madre. O sea, es algo así. ¿Qué proceso? ¿Este de precipitación química o todo esto? Todo, digo yo, porque si es que, o sea, que la roca madre se descompone, digamos. Ajá, digamos, en un volcán, en una ladera de un volcán, ahí tenemos bloques de roca volcánica. Ahí tenemos, por ejemplo, basaltos y andesitas. Y año con año, como les decía, ahorita en época de lluvia, ¿qué es lo que pasa? Se comienza a dar el proceso de meteorización o sigue avanzando el proceso de meteorización, ¿sí? Por efecto de la lluvia, cambio de temperatura, por ejemplo. Se van fracturando los bloques y obviamente como están en laderas, ¿qué es lo que pasa? Existe transporte, ¿no? O sea, por gravedad, ahí están muchas carreteras, todos los inviernos o todas las épocas de lluvia que se taponean. ¿Por qué? Porque hay deslizamientos, ¿verdad? Hay caídas de roca, de material, ¿sí? Entonces, esto es un proceso, les decía, normal que se da, sobre todo se observa en el aporte de los materiales o sedimentos a los ríos, principalmente en la costa sur, y año con año se transportan varios miles de toneladas a través de ríos. ¿Y a dónde van a dar estos? Al mar, ¿verdad? Pero se depositan también en la franja de la costa sur. La costa sur, por millones de años, se ha formado por estos depósitos de materiales volcánicos, de los volcanes propiamente que hay en toda la cordillera volcánica que observamos. ¿Sí? Entonces, ese sería un depósito directo, ¿ves? Por eso si nosotros observamos las arenas, tanto ahí del mar cuando vamos nosotros a la playa, ¿verdad? A Monterrico, a Puerto San José, etcétera. Ahí si nosotros observamos la arena, lo que vamos a tener ahí es principalmente cuarzo, feldespatos y magnetita, por ejemplo. Por eso es que la arena es negra, porque lo que tiene principalmente es magnetita, óxido de hierro y tiene también mucho material disgregado de basaltos, por ejemplo, de andesitas, ¿sí? Entonces es un proceso, compañeros, son procesos que se dan en millones de años, ¿verdad? Que se han dado en millones de años. Que claro, nosotros los podemos ver año con año por efecto de las lluvias, pero la formación de un volcán no es también de unos días, ¿verdad? O de un par de años, no. Ni tampoco la formación, digamos, de una llanura aluvial como la costa sur aquí de Guatemala, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces, un rasgo típico de las rocas sedimentarias es que están dispuestas en estratos. Entonces, cuando los estratos están de esta manera, más o menos horizontales, pues es fácil de distinguir y de identificar que son rocas sedimentarias, ¿verdad? Acá tenemos la clasificación de las rocas clásticas o detríticas, por ejemplo, que atienden a las dimensiones en milímetros de un sedimento, que se forman de un sedimento, y ya cuando se litifican o sufren diagénesis, ya se forman las rocas duras propiamente o las rocas sedimentarias. Acá, por ejemplo, hablamos de bloques cuando son mayores de 200 milímetros o más de 20 centímetros de tamaño. Les llamamos bloques o cantos. Y a las rocas propiamente les llamamos ruditas. Podemos también separar cuando son de 20 a 200 milímetros, como los guijarros. Y hablamos de brechas y conglomerados, ¿verdad? Y también podemos tener de 5 a 20 milímetros, ¿verdad? Hablamos acá de tamaño grava. Cuando los sedimentos son de 0.06 a 5 milímetros, hablamos de un sedimento tamaño arena, que nos va a formar una roca que la vamos a conocer como arenisca o arenita. Cuando el sedimento es de 0.003 a 0.06 milímetros, hablamos del sedimento limo, que la roca va a ser una limolita. Y cuando los sedimentos son muy finos, menores de 0.003 milímetros, hablamos de sedimento de tamaño arcilla y la roca va a ser una lutita
ojo acá, por favor, compañeros. Generalmente creo que a veces hay una gran confusión y a veces no les aclaran en sus cursos de suelos 1 o suelos 2. Esto, por un lado, existe un tamaño granulométrico. De hecho, ahí hacemos pruebas con boyucos, ¿verdad? Ahí hacemos ahí con la probeta, etcétera. Y lo que identificamos es cuánto porcentaje de arena, de limo y arcilla hay, ¿verdad? Y determinamos la textura de un suelo, por ejemplo. Ahora, generalmente, les decía, existe confusión porque la mayoría de personas asocia el término arcilla con un sedimento fino. Y sí es cierto, en términos granulométricos. Pero desde el punto de vista genético, hay diferentes tipos de arcilla. Los que ya llevaron suelos 2 posiblemente ya saben. Por ejemplo, hay arcillas caoliníticas, ilítica, mosmorillonita, esmectita, metajaloicita, aloicita, etcétera. O sea que desde el punto de vista genético hay diferentes tipos de arcilla, ¿verdad? Clorita. ¿Estamos claros, compañeros? No solo la arcilla atiende a su granulometría fina, sino que atiende a aspectos genéticos. ¿De dónde viene ese material? ¿Ok? Acá, por ejemplo, tenemos la brecha del conglomerado. ¿Cuál es la diferencia? Generalmente están constituidos por gravas. Lo que pasa es que la brecha, sus clastos o gravas son de forma angular, ¿sí? Mientras que el conglomerado es de forma redondeada o subredondeado. Los clastos o lo que son gravas. La lutita es el material fino que está constituido por arcillas principalmente, les decía. Y también tenemos lutitas y areniscas. En este caso, por ejemplo, los materiales finos son lutitas y los materiales más gruesos, aquí claros, son areniscas, por ejemplo. Luego también tenemos otros materiales como las calizas, ¿sí? Que son ya, obviamente, de restos a veces de conchas o a veces de moluscos, bivalvos, esqueletos de peces, etcétera. Y que también tienen ahí o pueden tener un lodo que está constituyendo la matriz, por ejemplo, claro, ya endurecido, ¿verdad? Un material endurecido. Y finalmente, pues tenemos también ya las rocas, por ejemplo, de calizas, que nos forman, en algunos casos, acuíferos, ¿verdad? Producto de que a través de fracturas o disolución del carbonato de calcio, que constituye también las calizas, se forman cavernas y forman los llamados acuíferos kársticos, ¿verdad? Estos acuíferos kársticos, aquí se puede ver en la parte verde, que es prácticamente todo el norte del país, ¿ok? Desde lo que son la Baja Verapaz, Alta Verapaz, Quiché, por ejemplo, Huehuetenango, ¿sí? Luego un poco de Izabal y todo lo que es Petén, por ejemplo, ¿verdad? Y acá algo interesante, en color lila, en color morado acá, peridotitas, en color lila acá, esquistos, por ejemplo, filitas, ¿sí? En color rojo son rocas intrusivas de granito principalmente, ¿vale? Y estas rocas lila, que son rocas metamórficas, y estas rocas en rojo, que son rocas intrusivas como el granito, constituyen acuífugos, ¿verdad? Que son las rocas del basamento, son las rocas, dijimos que son impermeables, ¿verdad? Que no constituyen acuíferos. Y en color anaranjado, por ejemplo, acá, en color café, acá, tenemos las rocas volcánicas. Observen, acá tenemos todos los conos volcánicos, ¿sí? Lo que hablábamos, que arrastran materiales hacia la costa sur, acá en amarillo. Y por un lado tenemos acá en anaranjado y café
los llamados acuíferos volcánicos. ¿Por qué? Porque el agua está contenida en fracturas de rocas volcánicas principalmente. Y en esta parte amarilla, acá, toda la costa sur, son los acuíferos en medios porosos o los acuíferos en arenas y gravas de la costa sur. ¿Ok? Entonces, es importante que tengamos siempre clara la geología porque esto nos ayuda a comprender la formación de los acuíferos y cómo se encuentra el agua subterránea contenida en ellos, ¿verdad? ¿Alguna duda, compañeros? Algo que por ahí... Este mapa se encuentra en la página 40, incluso lo tienen a color, así como lo están viendo, ¿verdad? El mapa geológico de Guatemala. Les vuelvo a repetir, lo ideal es que ustedes tengan a la mano su texto. Así van chequeando y van viendo, ¿verdad? Van apuntando incluso algunas observaciones o anotaciones de interés, ¿verdad? Sí. Doctor, una consulta. Sí. Digamos, las rocas sedimentarias pueden funcionar como acuitardos, ¿no? Sí, sí. Y no las metamórficas y las ígneas, ¿va? Esas no pueden funcionar como acuitardos porque son impermeables. Pero las ígneas, cuando hablas de intrusivas, por ejemplo, el granito, ¿verdad? Esas son acuífugos. Y las metamórficas, también acuífugos, ¿verdad? Ah, correcto. Gracias, doctor. Porque la roca ígnea volcánica, por ejemplo, un basalto, una andesita o una riolita, qué sé yo, que está fracturada, esa te va a formar acuíferos. ¿Sí? ¿Y por qué se fractura la roca? ¿Vos sos Diego o no? Sí, sí, doctor. Voy a llevarte geología, te voy a regresar. ¿Qué estás viendo, por ejemplo, acá? Ah, El la Polo falla. Chic. Aquí estás viendo la falla del Motagua. Esto que dijimos que es una placa tectónica de Norteamérica, ¿verdad? Correcto. Muy diferente a esta placa tectónica que es la del Caribe, ¿sí? Entonces aquí, mira, te das cuenta el país, te das cuenta las fallas que son bastante grandes. Obviamente eso nos acarrea, y aquí también tenemos la zona de subducción, nos acarrea una gran cantidad de sismicidad, ¿verdad que sí? ¿Y qué hace la sismicidad? Fractura la roca. Fractura la roca, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Correcto, Por eso es doctor. que miramos a veces edificios, puentes, Dios no lo quiera acá, que se fracturan, ¿verdad? Que se caen, ¿verdad que sí? Ah, ya. Entonces, obviamente, si la roca está fracturada, hay posibilidades de que el agua se almacene y se desplace a través de esas fracturas, como es el caso de acá de los acuíferos de Ciudad Guatemala, de Chimaltenango, de Quetzaltenango, de San Marcos, de Jutiapa, de Jalapa, etcétera, ¿verdad? O sea, toda esta parte, toda esta franja volcánica. Incluso aquí hay fallas secundarias, ¿verdad? Como podemos ver en el mapita acá. La de Jalpatagua, por ejemplo. ¿Sí? La de Ipala, por ejemplo, acá. La del Graben de Guatemala, por ejemplo, acá. Pero eso lo vamos a ver posiblemente mañana. ¿Sí? Entonces vamos a hablar un poco de lo que son las fallas, las fracturas o diaclasas, y que da posibilidad a la formación de acuíferos, en este caso, ¿verdad? No solo en Guatemala, ¿verdad? En la región, México, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, etcétera, ¿verdad? No solo aquí en el país de Guatemala, ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguna otra duda, compañeros? Bueno, entonces, como les decía, para que quede claro esto hay que verlo en laboratorio. Lamentablemente no tenemos el laboratorio presencial.
hay que verlo en el campo, a través de giras. Esperemos tal vez salir en octubre, ¿verdad? A algún par de giras, ¿verdad? Esa es la idea. Y entonces solo les recuerdo que continuaríamos mañana el tema de geología aplicada, estratigrafía y geología estructural, por ejemplo. Y les recuerdo también que mañana miércoles ya hay laboratorio de hidrogeología, igual que el día jueves, ¿verdad? A las 2 de la tarde. ¿De acuerdo, compañeros? De acuerdo, doctor. Sí. De acuerdo, Inge. Eso, doctor. Ya dije. Entonces, siempre, sí, les voy a mandar el link para el laboratorio, no se preocupen. Entonces, ahorita más tardecito se los mando. Y Gracias. estamos entonces siempre en comunicación.